El paso del día a la noche en el bosque de Blackwood no fue gradual. No hubo un atardecer romántico, ni tonos púrpuras para suavizar el cambio. En un momento el cielo era de un gris pesado, como un moretón, y al siguiente, alguien apagó el mundo. La luz no se desvaneció, fue estrangulada. El Ara se ajustó las correas de la mochila. Sus hombros ardían después de un turno de 12 horas en el almacén. La carretera principal, una cinta de asfalto que rodeaba el denso bosque, prometía seguridad, pero también prometía otra hora y media de caminata. El viento de noviembre, afilado como una cuchilla, se colaba por el cierre de su chaqueta, mordiéndole las costillas. Se detuvo frente al inicio del sendero. El viejo camino de los ciervos. Los lugareños lo llamaban la costura, porque atravesaba el corazón del bosque uniendo la zona industrial con el barrio residencial. Cortaba el tiempo de camino a 20 minutos. Quizás 15 si caminabas rápido. El Ara sacó su celular. La pantalla iluminó su rostro pálido con una luz azul fantasmal. 14% de batería. ¿Suficiente?, murmuró. Su voz sonó diminuta frente a la inmensa pared de árboles. Solo 15 minutos. Entrar y salir. Dio un paso fuera del asfalto y pisó el mantillo húmedo y podrido del sendero. El cambio de temperatura fue inmediato. Fue un umbral físico, como entrar en una cámara frigorífica. El aire allí no se movía, estaba suspendido, pesado, cargado con el olor a pino, a podredumbre húmeda y a algo más, algo vagamente metálico, como monedas viejas dejadas en agua sucia. Durante los primeros 5 minutos, todo fue rutina. El Ara mantenía la cabeza baja, esquivando el laberinto de raíces expuestas que cruzaban el camino como venas varicosas. Conocía este camino. Conocía el viejo roble que parecía un hombre gritando. Conocía la roca con el grafiti adolescente que ya se estaba borrando. Pero esta noche, el bosque se sentía denso. Usualmente, el bosque era ruidoso. El crujir de las ramas, el ulular de un búho, el zumbido lejano del tráfico. Esta noche no había nada. Era un vacío. El silencio no estaba hueco, estaba presurizado. Presionaba contra sus tímpanos, creando un zumbido de baja frecuencia que le vibraba en los dientes. El Ara miró su teléfono de nuevo. 13%. Había caminado lo que parecían 10 minutos, pero la señal del GPS seguía buscando, el pequeño círculo girando sin fin. Solo sigue caminando, susurró. El sonido de su propia voz la sobresaltó. No hubo eco. Los árboles parecían absorber el sonido al instante, tragándoselo entero. Pasó el roble de los gritos. 2 minutos después, lo pasó de nuevo. El Ara se detuvo en seco. Apuntó con la débil linterna de su celular hacia el árbol. El nudo retorcido en la madera, con forma de boca abierta en agonía, le devolvió la mirada. No, dijo, soltando una risita nerviosa. No seas estúpida. Solo se parece. Caminó más rápido. La niebla comenzó a subir, no desde el cielo, sino filtrándose desde la tierra misma. No era la niebla etérea de las películas. Era espesa, amarillenta, y olía a agua estancada. Se arremolinaba alrededor de sus tobillos, ocultando el camino, obligándola a confiar en su memoria. Su pie se enganchó en una raíz y tropezó, apenas logrando sostenerse de un tronco cercano. La corteza se sentía húmeda. ¿Viscosa? Retiró la mano con asco. No era savia. Era una sustancia clara y gelatinosa que cubría la madera como mucosidad. Se limpió la mano en sus jeans, sintiendo como su corazón comenzaba a galopar. Solo llega a casa. Solo llega a las luces de la calle. Entonces llegó el sonido. Crack. Fue nítido, distinto y cercano. Detrás de ella. El Ara giró sobre sus talones, la luz de la linterna cortando un arco frenético a través de la niebla. La luz no iluminó nada más que las barras verticales de los troncos y la bruma giratoria. ¿Hola? Llamó. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Pero no un silencio total. Después de un retraso de 3 segundos, escuchó un sonido que hizo que se le erizaran los vellos de los brazos. Era el sonido de un pie saliendo del barro. Un chapoteo húmedo y succionante. Luego, silencio otra vez. El Ara se volvió hacia el camino y comenzó a caminar, más rápido ahora. Su respiración se volvió irregular. Paso. 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 Desde atrás,
paso. 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 La estaba imitando. Pero el ritmo estaba ligeramente desviado. Tenía un retraso de una fracción de segundo, como un eco que hubiera ganado masa y peso. Se detuvo abruptamente. Los pasos detrás de ella se detuvieron. Pero no limpiamente. Hubo un sonido de arrastre, como algo que lucha por detener su inercia, resbalando sobre las hojas muertas. «Tengo gas pimienta», mintió, con la voz quebrada. No tenía gas pimienta. Tenía un teléfono muerto y una botella de agua. Sostuvo el teléfono como un arma. El haz de luz temblaba. Y entonces lo vio. Solo por un microsegundo. A su izquierda, a unos 20 metros, la niebla pareció abrirse. Algo alto y pálido estaba parado entre dos abedules. Al principio, su cerebro insistió en que era solo otro abedul, corteza blanca, delgado. Pero los abedules no tienen codos. La forma era imposiblemente delgada, mezclándose perfectamente con las líneas verticales del bosque. Pero cuando la luz la golpeó, se plegó. Esa era la única palabra. No se agachó, colapsó sobre sí misma como una silla de playa rota, cayendo silenciosamente entre los helechos. A Elara se le cortó la respiración. Una parte primitiva y reptiliana de su cerebro gritó, depredador. No esperó a ver si se levantaba. Corrió. El camino, que debería haber sido recto, comenzó a torcerse. La geometría del bosque se estaba rompiendo. Los árboles parecían inclinarse, sus ramas entrelazándose como dedos para bloquear el cielo. El suelo se volvió traicionero, barro blando que intentaba arrancarle las zapatillas. Tú. 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 La persecución ya no intentaba ser sigilosa. La cosa detrás de ella había abandonado la imitación. Ahora era pesado, saltando. No sonaba como un humano corriendo. Sonaba como un perro enorme, o algo corriendo en 4 extremidades, golpeando la tierra con una fuerza terrible. Elara se arriesgó a mirar por encima del hombro, apuntando la luz hacia atrás. El haz de luz capturó una pesadilla. Estaba gateando. Pero gateaba con la velocidad de un velocista olímpico. Sus extremidades eran demasiado largas, con múltiples articulaciones, disparándose hacia adelante y arrastrando su cuerpo pálido y demacrado. No tenía ropa. Su piel era del color de la leche cortada, estirada sobre un esqueleto que parecía haber sido ensamblado por alguien que nunca había visto a un humano. Pero fue la cara lo que casi le detuvo el corazón. No tenía nariz. No tenía labios. Solo una extensión lisa de piel y 2 ojos que no eran más que vacíos negros que absorbían la luz. Y debajo de ellos, una mandíbula que colgaba abierta, balanceándose flojamente con cada impacto contra el suelo. Elara gritó, un sonido crudo y desgarrador, y se obligó a correr más fuerte. Sus pulmones ardían como si estuviera inhalando vidrio molido. ¿Ayuda? Que alguien me ayude. Se estrelló a través de una espesura de espinas que le rasgaron la chaqueta y la mejilla, pero no sintió el dolor. La adrenalina inundaba su sistema, convirtiéndola en una máquina de pánico puro. Vio una luz adelante. ¿Una farola? ¿Una casa? Corrió hacia ella, con las lágrimas corriendo por su rostro, cegándola. Por favor, por favor, por favor. Irrumpió a través de la última línea de árboles y cayó de rodillas, jadeando, esperando el duro asfalto de la carretera. Pero sus manos no golpearon el pavimento. Se hundieron en musgo suave y húmedo. Elara levantó la vista, limpiándose las lágrimas. La luz que había visto no era una farola. Era su propio teléfono, tirado en el suelo frente a ella. Lo miró, confundida. ¿Cómo? Ella sostenía su teléfono. Se miró la mano. Estaba vacía. Miró al suelo. Allí estaba su teléfono, con la pantalla rota, la linterna apuntando hacia arriba en la niebla. Se puso de pie lentamente, girando en círculo. Los árboles. El roble de los gritos. La roca con el grafiti. Estaba de vuelta en el inicio. Había corrido durante 10 minutos, sprintando por su vida, solo para terminar exactamente donde se había encontrado con la criatura. El bosque no solo le había bloqueado el paso. La había atrapado en un bucle. Y entonces, la linterna en el suelo parpadeó. 1% de batería. La oscuridad se precipitó desde los bordes de su visión. Desde la negrura, un olor la bañó,
tierra podrida y cobre. Y una voz. No venía de los árboles. No viajaba por el aire. Vibraba directamente dentro de la materia gris húmeda de su cerebro. Sonaba como placas tectónicas desplazándose, profunda y chirriante. El Arra se congeló. No podía respirar. No podía moverse. Ceo, res, ra, pi, do. El teléfono murió. La luz se desvaneció. Una negrura absoluta y aplastante se la tragó. Se quedó allí, ciega, escuchando su propio corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado. A su derecha, a centímetros de su oído, sintió un cambio de temperatura. Un frío que irradiaba de algo vivo. Escuchó el sonido húmedo y pegajoso de unos labios separándose. Una exhalación caliente y sin aliento rozó su cuello. No olía a aire. Olía al fondo de una tumba. P. Ro, yo, ceo, ro, o más. La oscuridad no estaba vacía. Era una sustancia fluida, pesada y sofocante, que se vertía en la nariz y la boca de Lara como agua negra. Se quedó paralizada, con los músculos bloqueados en un rigor de puro terror. El aliento en su cuello había cesado, pero la presencia permanecía. Podía sentir el desplazamiento del aire, el cambio sutil en la presión mientras algo masivo y larguirucho maniobraba a su alrededor en la penumbra total. Cerró los ojos con fuerza. Era un gesto inútil, la oscuridad de afuera era idéntica a la de adentro, pero era la única defensa que le quedaba. Entonces, un toque. Fue imposiblemente suave. Un dedo, frío, seco y texturizado como pergamino viejo, rozó su mejilla. Se deslizó por la línea de su mandíbula, trazando el hueso, explorando el temblor de sus labios. Se sentía antiguo. Las cosas muertas no deberían moverse, y ciertamente no deberían tocar con tanta curiosidad deliberada. El Ara quiso gritar, pero su garganta se había cerrado en un nudo apretado. Solo escapó un gemido patético y roto. La voz regresó a su mente, taladrando la base de su cráneo. Tan cálida. Las sílabas eran húmedas y arrastradas, haciendo eco en su cabeza como si sus propios pensamientos estuvieran siendo canibalizados. Frágil, envase. El dedo se enganchó bajo su barbilla y le inclinó la cabeza hacia arriba. Las rodillas de Lara cedieron y colapsó. No cayó lejos, el suelo pareció subir para encontrarla, pero no era el musgo suave de antes. Era tierra dura y compacta. Tierra fría. Retrocedió arrastrándose sobre sus manos y talones, pateando ciegamente. Su zapato conectó con algo sólido, como un tronco de árbol, pero más blando. Madera que se sentía como carne. Retrocedió, jadeando por aire. Por favor, susurró hacia el vacío. Solo déjame ir. El bosque respondió con un sonido que parecía una risa, si una risa pudiera estar hecha de ramas crujiendo y piedras moliéndose. ¿Irte? La voz se burló, resonando en sus dientes. No hay a dónde ir. El camino es mío. Los árboles son míos. Tú eres mía. Un destello de imágenes explotó en su mente, violento e intrusivo. No era el bosque. Era su apartamento. Vio su propia cocina, bañada en la luz azul del reloj del microondas. Vio su pasillo, la alfombra ligeramente torcida. Vio la puerta de su dormitorio, entreabierta solo 1 centímetro. Y en la visión, ella se estaba mirando a sí misma durmiendo. Vio la nuca de su propia cabeza en la almohada. La perspectiva cambió. Estaba mirando desde debajo de su propia cama, observando sus propios tobillos colgando mientras se sentaba por la mañana. El Ara sintió ganas de vomitar. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No la había encontrado esta noche. Había estado allí. Observando. Esperando. Los crujidos en las tablas del suelo que ella había ignorado. La sensación de ser observada mientras se cepillaba los dientes. Había estado cultivando su miedo. Conozco el sabor de tus sueños, siseó la voz. El aire frente a ella se volvió gélido. El olor a cobre y podredumbre se intensificó hasta que pudo saborearlo en su lengua. Estaba justo frente a su cara. Podía escuchar su mandíbula desencajándose, el estiramiento húmedo del cartílago preparándose para atacar. Clic. Un sonido rasgó el claro. No una rama rompiéndose. Un clic mecánico, metálico. Oye. Aléjate de ella.
El grito era humano. Ronco, enojado e innegablemente real. Antes de que el ara pudiera procesar el sonido, el mundo explotó en blanco. Un haz de luz, tan potente que se sentía sólido, como una barra física de energía, cortó la niebla. Pasó por alto a el ara y golpeó el espacio directamente frente a ella. La criatura chilló. No fue un grito de miedo, fue el sonido de una frecuencia que no debería existir, una vibración aguda que hizo que la visión de el ara se desenfocara. En el resplandor duro e implacable del foco, el ara lo vio completamente por primera vez. Estaba a centímetros de su cara. Su piel era translúcida, revelando venas oscuras y pulsantes debajo. Su boca era una hendidura vertical que se había abierto de par en par, revelando filas de dientes como agujas que se inclinaban hacia adentro. Cuando la luz lo golpeó, la piel de la criatura pareció chisporrotear. Retrocedió violentamente, sus largas extremidades de múltiples articulaciones agitándose. Se movió con velocidad de insecto, arrastrándose hacia atrás, protegiendo sus ojos negros con manos largas y esqueléticas. «Muévete», gritó la voz de nuevo. «Vuelve a los árboles, escoria». El hombre que sostenía la luz avanzó. No corrió, caminó con una cadencia pesada y pisando fuerte. Barrió el haz de luz como un arma, manteniéndolo entrenado en la cara de la criatura. El monstruo siseó, un sonido como vapor escapando de una válvula, y luego, con un movimiento demasiado rápido para rastrear, retorció su cuerpo y se disparó hacia arriba, escalando un pino como una araña. Las ramas se sacudieron violentamente, haciendo llover agujas sobre ellos. Luego, silencio. La respiración pesada del hombre llenó el claro. No bajó la luz. Barrió el dosel de los árboles, revisando las ramas, girando en un círculo lento y táctico. Solo cuando pareció satisfecho de que la cosa se había retirado, bajó el haz, aunque no lo apagó. Caminó hacia el ara. Era mayor, quizás de unos 50 años. Llevaba una chaqueta de lona gruesa manchada de grasa y barro, un gorro oscuro calado y botas de trabajo gruesas. Sostenía un gran reflector modificado en una mano y una escopeta de corredera en la otra, colgada casualmente sobre su hombro. No le ofreció una mano. Solo la miró, con el rostro sombrío y marcado por el agotamiento. ¿Puedes pararte?, preguntó. Su voz era grave, desprovista de simpatía pero llena de urgencia. El ara asintió, aunque no estaba segura. Obligó a sus piernas temblorosas a enderezarse, usando un árbol como apoyo. ¿Qué era eso?, logró decir con la voz ahogada. No tenemos tiempo para un documental de naturaleza, espetó el hombre. Le agarró el brazo, su agarre era fuerte, casi doloroso, y tiró de ella hacia un hueco en los árboles. Está cegado, no muerto. Dará la vuelta una vez que sus ojos se ajusten. Necesitamos estar en la carretera para entonces. Pero la carretera, caminé durante una hora, seguía dando vueltas. ¿Eso es porque estabas caminando en su casa?, dijo el hombre, sin disminuir el paso. Yo conozco la puerta trasera. Se movieron rápido. El hombre no usó el sendero en el que había estado el ara. Cortó directamente a través de la maleza, pasando por encima de troncos y agachándose bajo las ramas con una familiaridad que sugería que había memorizado cada centímetro de este infierno. El bosque se sentía diferente a su alrededor. La niebla parecía retroceder ante su luz. El silencio no era tan pesado. Era como si su presencia, o tal vez su falta de miedo, obligara a romperse la ilusión. ¿Eres un guardabosques?, preguntó el ara, tratando de mantener el ritmo. Algo así, gruñó él. Soy el tipo que limpia el desastre cuando los idiotas deciden tomar un atajo por la noche. Solo quería llegar a casa. Todos quieren. Así es como te atrapa. Impaciencia. Fatiga. Ceba el anzuelo con la conveniencia. Se detuvo de repente, iluminando un árbol específico marcado con un corte profundo de 3 garras. Lo miró por un segundo, luego corrigió su curso ligeramente a la izquierda. ¿Es un fantasma?, preguntó el ara, con voz pequeña. El hombre soltó una carcajada corta y sin humor. Los fantasmas son recuerdos. Esa cosa es de carne y hueso. Carne antigua. Sangre hambrienta. Algunos lo llaman el acechador pálido. Yo lo llamo el cobrador. Porque si estás aquí después del anochecer, estás pagando alquiler. ¿Por qué no le disparaste? Las balas no hacen mucho más que cabrearlo, dijo.
Se cura demasiado rápido. Pero la luz, luz pura, enfocada y de altos lúmenes, la odia. Quema la retina. Confunde su ecolocalización. Es lo único que te compra distancia. Los árboles comenzaron a ralear. La atmósfera opresiva se levantó ligeramente, reemplazada por el frío distinto del viento normal. A través de los huecos en los troncos, el Ara vio el brillo naranja de las farolas de sodio. Civilización. Irrumpieron fuera de la línea de árboles hacia el pavimento agrietado del viejo camino de acceso. El zumbido de la autopista distante sonaba como un coro de ángeles. El Ara colapsó en el bordillo, enterrando la cara en sus manos. Estaba temblando tanto que le castañeteaban los dientes. El hombre se paró en el borde del bosque, mirando hacia la oscuridad. No pisó el pavimento. Se quedó en la tierra, un guardián en el umbral. «Estás a salvo aquí», dijo, apagando su enorme luz. La repentina oscuridad se sentía menos amenazante ahora, lavada por las farolas. «Gracias», sollozó el Ara. «Me salvaste la vida». El hombre la miró. Sus ojos eran oscuros, atormentados por cosas de las que no había hablado. «No te salvé», dijo en voz baja. «Solo interrumpí la comida». El Ara se congeló. «¿Qué? ¿Te eligió, chica? No caza al azar. Te rastreó. Probó tu miedo. Ahora conoce tu olor». Ajustó la correa de su escopeta. «Ve a casa. Cierra tus puertas con llave. Mantén las luces encendidas. Si escuchas rasguños en las paredes, sube el volumen de la TV. Si hueles a tierra mojada, enciende una vela». «¿Vendrá por mí?», preguntó el Ara, con el pavor regresando, más frío que antes. El hombre vaciló. Miró al bosque, luego de vuelta a ella. «Es un depredador. Si un lobo prueba la sangre y la presa se escapa, el lobo no olvida simplemente. Sigue el rastro». Se volvió hacia el bosque. «Espera», gritó el Ara. «¿A dónde vas?». «De vuelta adentro», dijo, encendiendo su luz. El haz cortó un camino solitario hacia los árboles negros. «Todavía tiene hambre. Si no lo mantengo ocupado, podría decidir salir aquí antes de lo esperado». Sin mirar atrás, caminó hacia la oscuridad. La niebla se lo tragó en segundos. El Ara estaba sola al lado de la carretera. Se levantó, con el cuerpo dolorido, y comenzó la larga caminata a casa bajo la seguridad de las farolas. Llegó a su edificio de apartamentos 20 minutos después. El vestíbulo estaba brillante. El ascensor estaba brillante. Su pasillo estaba brillante. Abrió su puerta, entró tropezando y cerró los 3 cerrojos. Encendió todas las luces. La cocina, el baño, el dormitorio, incluso el armario. Revisó debajo de la cama. Nada. Revisó la ducha. Nada. Se acabó, susurró, colapsando en su cama, completamente vestida. Él lo detuvo. Se acabó. Se quedó allí, mirando al techo, su ritmo cardíaco volviendo lentamente a la normalidad. La adrenalina se desplomó, dejándola exhausta. Sus párpados se volvieron pesados. Solo una siesta, pensó. Solo por 1 hora. Cerró los ojos. El apartamento estaba en silencio. El refrigerador zumbaba. Un coche pasó afuera. Y entonces, desde el interior del conducto de calefacción directamente sobre su cama, llegó un sonido. Rask. Rask. El Ara abrió los ojos de golpe. Rask. Rask. Era el sonido de algo largo y duro arrastrándose contra chapa metálica. Y entonces, el olor la golpeó. No del bosque. Del conducto de ventilación. El hedor espeso y pesado a tierra mojada y cobre. La voz no vino de su cabeza esta vez. Vino del techo, susurrada a través de la rejilla de metal, íntima y aterradoramente cercana. Dejaste la puerta abierta. 3. YouTube. El atajo, parte 3, la habitación hueca. El apartamento era una fortaleza de luz artificial. El Ara había quitado las pantallas de las lámparas, exponiendo las bombillas desnudas y cegadoras. Las tiras LED que usaba para leer estaban al máximo brillo. No había una sola sombra en el dormitorio lo suficientemente profunda para esconder una araña, mucho menos un monstruo.
Pero la luz no puede detener el sonido. El Ara yacía en la cama, con los ojos fijos en la rejilla rectangular de metal del conducto de aire directamente sobre su cabeza. Chirrido. Chirrido. La cabeza de un tornillo, pintada con capas de blanco inmobiliario, comenzó a girar. Se movía con una lentitud agonizante, desafiando la física. No había destornillador, ninguna herramienta desde el exterior. Solo fuerza. Presión aplicada desde dentro de los conductos. Pin. El tornillo salió disparado del yeso y aterrizó en su edredón. Parecía un pequeño escarabajo muerto. El Ara saltó de la cama, retrocediendo hacia la esquina de la habitación, aferrando una pesada lámpara de latón como un garrote. «¡Vete!», gritó. «Tengo un arma». No tenía un arma. Tenía una lámpara y un corazón que latía tan rápido que se sentía mareada. La voz bajó desde el techo. Ya no era el susurro psíquico. Ahora era acústico, rebotando en las paredes metálicas del conducto. «¿Mentirosa?». La voz sonaba como hojas secas siendo aplastadas. «Abre el camino». El segundo tornillo saltó. Luego el tercero. La pesada rejilla de metal se balanceó hacia abajo en su última bisagra, colgando como una mandíbula rota. Por un momento, no pasó nada. Solo la boca cuadrada y oscura del conducto abierta en el techo. Entonces, apareció una mano. No parecía una mano. Parecía un manojo de raíces blancas. Dedos, demasiados, y demasiado largos, se curvaron sobre el borde del conducto. Estaban cubiertos de una baba clara y pegajosa que goteaba sobre su almohada, siseando débilmente al tocar la tela. El Ara lanzó la lámpara. Se estrelló contra el techo, rompiendo la bombilla. Mal movimiento. La habitación se oscureció al instante. Ahora, solo la luz del pasillo se colaba, creando sombras largas y estiradas. La criatura se derramó fuera del conducto. Esa era la única forma de describirlo. No bajó trepando, fluyó. Como masa húmeda, su cuerpo se alargó y estiró, los huesos dislocándose y volviendo a encajar mientras se escurría a través de la estrecha abertura. Golpeó el colchón con un ruido sordo, húmedo y pesado. El marco de la cama gimió bajo un peso que no debería haber sido posible para algo tan delgado. El Ara se dio la vuelta y corrió. Esprintó hacia el pasillo, cerrando la puerta del dormitorio de un golpe. La cerró con llave. Retrocedió, mirando la madera. Crash. La lámpara del dormitorio, la que había dejado en el suelo, se hizo añicos contra la puerta desde el interior. La criatura estaba destruyendo las fuentes de luz. Era inteligente. Conocía las reglas del juego. Las luces del pasillo parpadearon. BZZZT, oscuridad. Luego volvieron a encenderse. BZZZT, oscuridad otra vez. Más larga esta vez. No, 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 gimoteó el Ara, retrocediendo hacia la cocina. Por favor, Dios, no. Agarró el cuchillo más grande del bloque de madera en la encimera. La hoja de acero inoxidable temblaba en su agarre. La cocina era de concepto abierto. Sin puertas. Sin cerraduras. Solo un espacio amplio y expuesto. El pomo de la puerta del dormitorio comenzó a traquetear. No giraba. Simplemente vibraba, como si toda la puerta estuviera siendo sacudida por un terremoto. Luego, silencio. El Ara contuvo el aliento. ¿Se había detenido? Miró hacia el espacio debajo de la puerta del dormitorio. La luz estaba apagada adentro. Pero entonces, lo vio. Una sombra. Pero no una sombra proyectada por la luz. Una sombra que poseía masa. Se estaba filtrando por debajo de la puerta. Como aceite negro, rezumaba a través de la grieta, acumulándose en el suelo laminado del pasillo. El charco de oscuridad comenzó a elevarse. Desafiaba la gravedad, tejiéndose a sí mismo, reformándose en líneas verticales. Los huesos encajaron en su lugar. La piel se estiró sobre el vacío. De pie, al final de su pasillo, bloqueando la salida, estaba el acechador pálido. Aquí, en el contexto de su apartamento, era aún más aterrador. En el bosque, se mezclaba. Aquí, contra las paredes blancas y limpias y las fotos enmarcadas de su familia, era una abominación. Era demasiado alto, su cabeza rozaba el techo.
su cuello doblado en un ángulo repugnante para caber. Sus ojos negros se clavaron en los de ella. Sonrió. Su boca no solo se abrió, partió la mitad inferior de su cara. Tú, me, trajiste, al, buffet. Se abalanzó. El ara no pensó. Lanzó el cuchillo. Giró en el aire y golpeó a la criatura en el hombro. Se hundió profundamente en la carne pálida. La criatura ni siquiera se inmutó. No sangró rojo. Un icor espeso y negro rezumó alrededor de la hoja. La criatura levantó la mano, se sacó el cuchillo con un sonido de succión húmeda y lo dejó caer al suelo. El ara se dio la vuelta y corrió hacia el baño, la única habitación que quedaba con cerradura. Cerró la puerta de golpe y giró el endeble seguro de privacidad. Se acurrucó en la bañera, cerrando la cortina de la ducha, sollozando incontrolablemente. No es real, no es real, no es real. Es real, susurró la voz. No desde la puerta. Desde el desagüe de la bañera. El ara salió a trompicones de la bañera, resbalando en los azulejos. ¡Van! La puerta del baño se estremeció. Un puño, o una garra, la había golpeado con la fuerza de un mazo. La madera se astilló. ¡Van! El marco de la puerta crujió. El ara miró a su alrededor frenéticamente. El espejo. La pesada tapa de porcelana del inodoro. Agarró una lata de laca para el cabello y un encendedor que guardaba para las velas aromáticas. El guardabosques dijo que odiaba la luz. Tal vez también odiaba el fuego. Crack. La puerta explotó hacia adentro. Astillas de madera y pintura volaron por la habitación. La criatura estaba en el umbral. Llenaba el marco por completo. El olor a tumba llenó el pequeño cuarto de azulejos, dominando el aroma a jabón de lavanda. Esta vez no se apresuró. Saboreó el momento. El ara encendió el mechero. Una pequeña llama bailó. Roció el aerosol. Una antorcha de fuego, de 1 metro de largo, rugió hacia la criatura. El monstruo chilló, un sonido que rompió el espejo del baño detrás de el ara. Vidrio llovió sobre ella. El fuego envolvió la cara de la criatura. Su piel se ampolló y se ennegreció al instante. Se sacudió, arrancando el lavabo de la pared. El agua roció por todas partes, siseando sobre las tuberías calientes. Pero no se retiró. A través de las llamas, una mano salió disparada. Se envolvió alrededor de la garganta de el ara. El frío fue absoluto. No era solo frío físico, era la temperatura del cero absoluto, congelando la sangre en sus venas. El encendedor cayó de su mano. La llama murió. La criatura la levantó del suelo como si no pesara nada. Su cara estaba quemada, la piel pelándose para revelar músculo gris y crudo, pero los ojos estaban intactos. Los vacíos negros miraban dentro de su alma. La acercó. Su aliento olía a cobre viejo y al propio miedo de el ara. La luz, quema, siseó, su voz ya no en su cabeza, sino caliente contra su oído. Pero la oscuridad consume. El ara arañó la mano que la asfixiaba, pero era como arañar piedra. Su visión comenzó a cerrarse en un túnel. Manchas grises bailaban ante sus ojos. El sonido del agua corriendo se desvaneció. ¿Por qué?, articuló, incapaz de hablar. La criatura ladeó la cabeza. Pareció considerar la pregunta. ¿Por qué, tú, miraste? Abrió su mandíbula de par en par, más ancha de lo que cualquier mandíbula debería ir. Y entonces, la oscuridad se la llevó. Epílogo. El informe policial presentado 2 días después fue breve e insatisfactorio. Incidente, persona desaparecida /diagonal posible allanamiento. Ubicación, apartamento 4B. Víctima, el ara Vance. Los oficiales notaron signos de lucha. La puerta del baño estaba destruida. El espejo estaba roto. Había daños por agua debido a una tubería rota. Pero no había sangre. Ni una sola gota. Encontraron su teléfono en la encimera de la cocina. Estaba completamente cargado. Había un borrador de mensaje no enviado, no debí tomar el atajo. El caso se enfrió después de 3 meses. Asumieron que había huido, o tal vez había sido secuestrada, aunque ninguna evidencia apuntaba a nadie específico. El apartamento permaneció vacío por un tiempo. Luego, se mudó un nuevo inquilino.
Un chico joven, un estudiante llamado Luis. Le gustaba la ubicación. Era tranquila. En su primera noche, estaba desempacando cajas en el dormitorio. Era tarde, casi medianoche. Se detuvo. Escuchó un sonido. Rasg. Rasg. Venía del conducto de ventilación sobre la cama. Miró hacia arriba. La rejilla estaba atornillada con fuerza, recién pintada. Probablemente solo ratones, murmuró. Apagó la lámpara y se acostó en la oscuridad. Cerró los ojos. Desde la oscuridad sobre él, una voz, suave, femenina, pero sonando increíblemente vieja, susurró en la habitación. Luis. Los ojos del estudiante se abrieron de golpe. ¿Quién anda ahí? El silencio se alargó, pesado y oliendo levemente a cobre. Entonces, la voz respondió. Yo. Y desde las sombras en la esquina de la habitación, algo largo y pálido comenzó a desplegarse.